Muchas gracias. Vamos a reanudar esta sesión, no sin antes hacer de nuevo el recordatorio. A la finalización, tras la clausura por el presidente de la Generalitat, habrá reunión del Consejo, una reunión extraordinaria del nuevo Consejo de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en la planta segunda. Bien, vamos a dar cuenta del resultado de la votación. Presentes 222, votaron sí 221, lo cual supone 3.979,5 votos y una abstención que suponen 15 votos. Queda, por tanto, proclamada la única candidatura que se había presentado, queda proclamada, tanto en lo que respecta al Consejo como lo que respecta a la Junta de Gobierno, y doña Rocío Cortés Grau, alcaldesa de Requena, como nueva presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Ruego a la nueva presidenta que haga uso de su turno de palabra y haga el discurso de investidura. Buenas tardes a todos y a todas. Miembros de la mesa de la Asamblea, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, molt honorable president de la Generalitat, Carlos Mazón, honorable vicepresidenta segunda de la Generalitat, doña Susana Camarero, honorable consellera de Territorio, doña Salomé Padras, honorable consellera de Turismo, Núria Montés, ilustrísimos presidentes de las Diputaciones de Valencia, Vicent Monpó, de Alicante, Toni Pérez, de Castellón, Marta Barrachina, directores generales y demás autoridades de la Generalitat Valenciana. Deciros que para mí es un verdadero honor haber sido elegida presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Y lo primero que quiero es agradeceros toda la confianza depositada en mi persona para asumir este cargo. En primer lugar, a mi partido, especialmente a mi secretario general y portavoz de esta institución, Juan Francisco Pérez Llorca, y al presidente, Carlos Mazón. Muchas gracias por pensar en mí para ocupar este cargo en un organismo que, si no en primera persona, sí conozco muy bien, ya que con anterioridad otra alcaldesa de Requena ocupó el mismo puesto que yo ahora estreno, con ilusión y con ganas. Quiero agradecer también los apoyos mayoritarios recibidos en esta Asamblea y destacar, como siempre, que desde la creación de esta federación, la presentación de una única candidatura de unidad alrededor del municipalismo y que viene refrendada por diversos partidos políticos de diferentes espectros ideológicos y que demuestran una pluralidad y a la vez una unidad de los representantes municipales en torno a esta federación. La verdad es que nos diferencian muchas cosas, pero eso no nos impide defender, ayudar y potenciar conjuntamente a la administración pública más cercana a nuestros ciudadanos, como son nuestros ayuntamientos. Y para eso, hoy estamos aquí. Pero permitirme, no estaríamos aquí sin corporaciones anteriores. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento tanto al presidente como al equipo anterior. Me consta que su trabajo ha sido difícil durante estos años y realmente solo puedo tener
Gracias, en este caso como ciudadana, y gracias por apoyar a todos los municipios de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias. Y por mi parte, deciros que la verdad es que siempre me he sentido muy afortunada, ya que durante mi vida, en los diferentes trabajos que he desempeñado, he tenido muchos reconocimientos. Pero de la misma manera digo que cada faceta que afronto nueva, siempre pongo lo máximo de mí. La verdad es que no sé hacer las cosas de otra manera. Mi implicación siempre es máxima, asuma la tarea que asuma. Y es por ello que hoy desde aquí os digo que lo mismo va a ocurrir con mi cargo. Como presidenta de la Federación Valenciana de Provincias, cuando me involucro en un proyecto nuevo, me doy el máximo de mí. Quiero que las cosas se hagan bien, siempre con el objetivo de alcanzar la excelencia para todos nuestros municipios. Quiero que la Federación Valenciana de Municipios y Provincias tenga una escucha activa y permanente para detectar y dar respuesta a las necesidades que tienen los pueblos y ciudadanos. Y quiero que se haga con eficacia y rapidez. Quiero una federación que esté al servicio de todos los municipios y a estos les pido, nos pido a todos que nos involucremos en las actividades, los programas y las acciones que se llevan a cabo en esta institución. A vosotros, a ti, alcalde, alcaldesa, os lanzo una pregunta y una invitación. Os pregunto, ¿qué esperáis de la federación? Estoy para escucharos. Y a la vez os invito a que os suméis a esta federación. Pues al final, en la federación tenemos muchos cursos de formación que, por supuesto, queremos ampliar, mejorar y potenciar. También comisiones de trabajo que hay que dinamizar, nuevos proyectos para potenciar la igualdad y la diversidad en el ámbito rural, nuevas herramientas para mejorar los sistemas de gestión y en la toma de municipios. Y bueno, te tomo la palabra, presidente. Al presidente anterior, los fondos europeos son muy importantes. Cuando estuve en Bruselas lo tuve claro. Y el mantener, fichar, le diría yo en mi tierra, fichar a nuevas personas, a buenas, que sepan gestionar, que sepan estar ahí en los municipios, es algo esencial. Y yo veo la problemática día a día y como profesora universitaria te digo que hay que hacerlo. Es algo que hay que poner el ímpetu día a día, porque al final de nosotros, de los que estamos aquí, de los alcaldes, alcaldesas y de todos los que creo que gestionamos, cuanta mayor formación y mejor gente tengamos a nuestro alrededor, mejor serán los resultados para nuestros ciudadanos. En definitiva, lo que queremos es aprovechar programas existentes, mejorarlos en la medida de lo que podamos y centrarnos en lo que yo creo que verdaderamente importa y que pasa por la mejora real de la gestión municipal. Al final, nuestro objetivo es, para mí, crear y poner a disposición a todos vosotros herramientas que os ayuden de verdad día a día y a proponer nuevos proyectos que nos ilusionen, que faciliten nuestra gestión y la ayuda a los territorios y a las personas que allí viven y, al final, las personas que representamos. Como sabéis, la alcaldía de Requena la gané siendo esta mi primera vez, por lo que los grandes retos, la verdad es que me motivan. Requena es el municipio más grande de la Comunidad Valenciana y uno de los más grandes de España. Estamos hablando de 814 kilómetros cuadrados y tenemos 25 aldeas. Siempre digo que es como gestionar una pequeña mancomunidad. Bueno, pequeña o grande. Creo que en mancomunidades más pequeñitas. Por lo que hablamos en realidad de que en estos momentos en el Ayuntamiento de Requena tenemos 26 núcleos. Y es por eso que si a alguien le afecta la problemática de las aldeas, por ejemplo, la despoblación, de las comunicaciones, de los servicios públicos básicos, esos, creedme que somos nosotros. Nuestro municipio es eminentemente agrícola. Sabemos lo que es la agricultura sostenible y apostamos por ello. Y en este sentido, creo que podemos ser un ejemplo de desarrollo para el resto de municipios. Con esto, simplemente quería trasladaros la idea que vengo a presidir este organismo de manera conjunta con el resto de integrantes.
preocupándome por los problemas y necesidades que existen en los municipios, tengan el tamaño que tengan. Tenemos que unirnos, reforzar los servicios que se pueden dar. Soy, y siempre lo digo, que la opinión, y los que no me conocen lo saben, que la unión hace la fuerza, y trato de potenciar un equipo en todo lo que hago. En realidad, por lo que he visto, y los que estamos aquí, todos los que integramos esta federación nos enfrentamos a problemas muy parecidos. Y como alcaldesa de Requena conozco muy bien la problemática. Una ciudad y pequeñas ciudades. Por ello, creo que puedo aportar una visión aún más amplia, porque tengo ampliamente ambos prismas. De verdad, somos muy sensibles a estas circunstancias. Y es algo que yo, como requenense, he vivido y he sufrido de mi propia piel desde pequeña. Al final, mi intención es llegar aquí simplemente para hacer lo que creo que hago mejor, que es hacer un buen equipo y conseguir algo que cuando se logra me encanta, y es que cuando yo no esté, todo funcione igual de bien. Es mi filosofía y es la que me gustaría trasladar a la Federación. Y simplemente ya me gustaría finalizar este discurso tendiéndole la mano a todos los integrantes de esta federación. Resolvamos juntos, negociemos juntos y miremos en una única dirección. Estoy aquí para escuchar y juntos tender los hilos necesarios para resolver los problemas existentes. Pongamos en valor lo que nos une. Si anteponemos los intereses de nuestros pueblos y ciudades, de nuestros vecinos y vecinas, será más fácil llegar a puntos de encuentro por el bien de todos ellos. Sabed que para mí es un auténtico privilegio este cargo y trabajaré para estar a la altura de lo requerido. Y sin más, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, presidenta. Expresarte en nombre de todas las compañeras y compañeros que conformamos esta mesa, que seamos los primeros en darte nuestra más sincera enhorabuena. Muchas gracias. Un mandato que sea fructífero para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, antes de pasar a la clausura, manifestar en nombre de todos los miembros de la mesa el agradecimiento a toda la Asamblea, a todos los compañeros. Ha sido fácil y llevadera la tarea de dirigir esta Asamblea. Gracias por la paciencia y gracias sobre todo por la participación. Para la clausura de esta 16ª Asamblea de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, tiene la palabra el molt honorable presidente de la Generalitat Valenciana, don Carlos Mazón. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Luis, presidente de la Asamblea de esta Constitución y elección de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, hasta el resto de la mesa constituyente, de la mesa directiva, no sé el término técnico exacto, los miembros de la mesa, presidente y miembros de la mesa, y al notario y a la mesa de la fehaciencia de esta Asamblea. Queridas amigas y queridos amigos, a ti, la presidenta, y al nuevo equipo que acabáis de elegir en este momento, y al equipo que terminará de conformarse en la próxima reunión que tenéis. Cita obligada, cita querida, cita, en mi opinión, necesaria. Ya tocaba poner en marcha esta actualización, probablemente una de las últimas consecuencias de las elecciones del 28 de mayo, de las elecciones municipales. Lo fueron también autonómicas, como todos sabéis, pero elecciones municipales, donde el conjunto de la población de Alicante, Valencia y Castellón decidió cuáles iban a ser sus nuevos representantes
en los distintos ayuntamientos, en los 542 municipios de la Comunidad Valenciana. Y hoy, los legítimos representantes de todos ellos, os conjuráis en una nueva coordinación, en una nueva reivindicación, en una nueva etapa y en los nuevos retos, algunos desgraciadamente viejos, otros desgraciadamente nuevos, pero ilusiones afortunadamente renovadas para afrontarlos con solvencia. Digo que venís de una etapa y venimos de una etapa muy dura. No tengo la bola de cristal y nadie de los que estamos aquí sabemos cuáles van a ser los avatares, las vicisitudes, los retos e incluso las encrucijadas a las que nos vamos a enfrentar, sobre todo esas inesperadas que nadie podía imaginarse. Por tanto, querido Rubén, tengo que empezar dándote la enhorabuena. A ti, a la actitud de diálogo y de consenso y la de todo tu equipo, de los distintos partidos que han conformado tu equipo directivo, del que he tenido también durante un tiempo la fortuna de formar parte en esta última legislatura. Hace 4 años, Rubén asumía la presidencia en una asamblea parecida a esta, con certezas y unidades parecidas a esta, y sin tener ni la más remota idea de aquellas cosas inesperadas que nos iban a ocurrir. Y a fe mía que así fue. Nada más tomar posesión, la Dana. A continuación, el COVID. A continuación, toda la pandemia. A continuación, los recursos de los ayuntamientos, los fondos locales y toda una serie de, digamos, ahora que ya ha pasado, llamémoslo imprevistos, en aquel momento desastres necesarios de abordar, que tuvo que afrontar antes y más que nadie el municipalismo valenciano. Durante la pandemia, la principal Consellería de Servicios Sociales fue el municipalismo valenciano. Durante la Dana, la principal Consellería de Interior fue el municipalismo valenciano. Con las listas de espera, incluso sanitarias, fue y sigue siendo el municipalismo valenciano. Con cualquier problema que tiene un solo ciudadano en vuestro municipio, antes de acudir a la administración competente, es el municipalismo quien primero atiende, quien primero tiene y quiere responder, sea su competencia, no lo sea, tenga presupuesto, no lo tenga. En cualquier caso, tiene la ilusión, la cercanía y la devoción de hacerlo. Esta es una realidad que reconocemos verbalmente muchas veces, pero que no siempre se ha visto adecuadamente recompensada. No obstante, me constan esfuerzos de las distintas administraciones autonómicas que también me han precedido hoy aquí. Y mal que bien, en todas las legislaturas se han ido produciendo avances, es cierto. Y quizá la defensa del municipalismo y el apoyo al municipalismo, siempre insuficiente, pero siempre avanzando, aunque fuera poco a poco. Pienso y creo y me siento heredero de esa tradición de seguir apoyándola cada vez más y cada vez más. Cada uno tiene su relato en la defensa del municipalismo, cada uno tiene su experiencia en la defensa del municipalismo. Yo os puedo asegurar, los que me conocéis bien, que aquí sois muchos, lo sabéis, que el mayor honor de mi vida ha sido ser 4 años presidente de la Diputación de Alicante, como un ente, para mí, no supramunicipal, sino de autonomía local 100%. Y durante estos últimos 4 años realizamos la mayor inversión que jamás la Diputación de Alicante había realizado en favor de los ayuntamientos, echando mano de nuestros remanentes, echando mano de nuestro presupuesto ordinario, extraordinario, tangible e intangible. Y pusimos en marcha las ayudas del bono cesta, pusimos en marcha las ayudas del bono comercio, pusimos en marcha las ayudas COVID, pusimos en marcha las ayudas a los autónomos, pusimos en marcha las ayudas a los más vulnerables, todo con fondos extraordinarios. Pusimos en marcha el Más Cerca, pusimos en marcha muchos planes. Todos, no siempre ocurría en la Diputación, porque nunca ocurre que siempre haya unanimidad. No se votaría, no habría alternativa política. Todos estos de los que os hablo, todo lo que hicimos y todo lo que hemos hecho para, a través de los ayuntamientos, fortaleciendo la capacidad de los ayuntamientos,
Todos y cada uno de ellos fueron aprobados no por mayoría, sino por unanimidad de partidos tan diversos como Ciudadanos, PP, Compromís o el PSOE. Esa era la realidad de la pasada legislatura en la Diputación de Alicante. Os lo digo porque este es el balance y esta es la experiencia de un presidente de Generalitat que viene del municipalismo, que se ha criado en el municipalismo, que sabe lo que es el municipalismo y que ser concejal de su ciudad, querido Luis, o haber sido presidente de su diputación es un orgullo y un acervo que no solamente no quiero, sino que no debo y no debemos olvidar. Por tanto, teniendo hoy aquí, ahora sí que paso a saludarles protocolarmente a la nueva presidenta y al anterior presidente, que hereda una cultura muy importante, quiero saludar a todo el equipo que hoy está aquí. En primer lugar, en nombre del Consell, que yo puedo representar, la vicepresidenta, las dos conselleras, que están aquí o que conocen de una u otra manera la realidad municipal, la realidad local, y que son perfectamente permeables y conscientes de la realidad que hay aquí. A los tres presidentes de las tres diputaciones provinciales, de Alicante, de Valencia y Castellón, que conocen perfectamente la necesaria vinculación que tenemos que tener. Desde un objetivo y de un paradigma y desde un modelo que no lucha y que no buscará jamás luchar entre el modelo autonómico Generalitat y modelo provincial, diputaciones provinciales, sino que lo que busca es la cooperación, sino que busca es la coordinación y, en cualquier caso, el empoderamiento entre los cuatro entes de las tres diputaciones y la propia Generalitat. Este es el espíritu, este es, querido Rubén, que lo he vivido contigo, con todo tu equipo, y querida Rocío, que ahora das ese paso adelante. Que no crean vuestros, como no lo han creído los eldenses y como no lo van a creer nuestra gente de Requena, nuestros vecinos de Requena, no es robarle tiempo a Requena ni a Elda, es invertir tiempo en mejorar las condiciones del municipalismo para atender cada día mejor. Yo espero reivindicación, no espero compadreo. Yo espero exigencias y aquí os esperamos encima de la mesa. Yo espero crítica, porque así tiene que ser. Yo espero, perdonadme el término castizo, tirar de las orejas las veces que haga falta. Cualquier giro de cabeza, cualquier arruga, cualquier despiste en la atención prioritaria de la atención al municipalismo que tiene que hacer la Generalitat Valenciana será un error imperdonable por nuestra parte. Porque sería tanto como no comprender quién está siendo el verdadero conseller de Sanidad, la verdadera conseller de Servicios Sociales o la verdadera consellera incluso de Turismo, que es quien está todo el día delante de su municipio tratando de proporcionarlo. Y nosotros tenemos que ayudar, igual que las diputaciones, como ese magnífico eslabón de la cadena irrenunciable y necesario para completar el puzzle del municipalismo. No sé qué imprevistos habrá, sé que los habrá, pero sé que con una asamblea como esta, con la vocación municipalista que esta comunidad, especialmente esta comunidad, siempre ha tenido y va a seguir teniendo, y con la voluntad de siempre buscar lo que nos une, porque ya hay demasiadas instituciones que escenifican demasiado bien lo que nos separa. Y como una de las reservas municipales y de los foros de encuentro entre los distintos partidos, de prioridad real sobre la atención real de la vida real de los ciudadanos, no podemos permitir que la Federación no siga siendo, como ya está siendo y tiene que seguir siendo, un foro de encuentro, un modo de municipalismo donde nuestros municipios y nuestros vecinos están por encima de cualquier otra reflexión. Yo os animo a que trabajéis así, yo lo he hecho en el seno de la Federación y no sé, son los ciudadanos los que tendrán que juzgar y los propios ayuntamientos los que tendréis que juzgar si se hace o si lo hacemos mejor o peor. Pero no va a ser por falta de voluntad, no va a ser por falta de ilusión, no va a ser por falta de vocación, de trabajo, de unión y del mayor nivel de consenso posible. Cuando los ayuntamientos se han unido, lucharon por sus propios fondos frente a quien tocase y gobernase quien tocase. Y se hizo en la pasada legislatura. Cuando los ayuntamientos se han unido, han sido capaces de conseguir grandes cosas. Y hoy ratifico que soy perfectamente consciente que hay una financiación local pendiente. Hay una financiación autonómica pendiente y por ella luchamos. Pero hay una financiación local estable que aún no ha llegado. Hay una asunción de competencias impropias que aún no viene reflejada de los recursos necesarios, tanto en el marco autonómico como en el marco nacional, que aún no ha llegado. Quizás sea esta vez, pero no será por la falta de voluntad de volver
a intentarlo, a plantearlo con el rigor y sobre todo con la unidad que, en mi opinión, estáis obligados, porque estamos obligados a ponerlo en marcha. Es un verdadero placer para mí poder clausurar esta asamblea, porque significa que cogemos lo mejor que lo ha habido y muy bueno de lo que ha llegado hasta aquí para convertirlo en afrontar los nuevos retos. Conocidos algunos, desconocidos otros, desde esta asamblea vais a contar con el total respaldo, no solo institucional, sino también personal, espero que presupuestario, de la propia Generalitat Valenciana. Rocío, enhorabuena a todo tu equipo, mucho ánimo, viva el municipalismo valenciano. Gracias a todos. Clausurada l'Assemblea per el molt honorable president, don Carlos Mazón, y no sin antes un expreso agradecimiento a todo el personal de la Casa que ha hecho posible el que hoy se haya desarrollado pues con esta soltura toda la Asamblea. Muchísimas gracias a todos. Se levanta la sesión. Gracias.